Hola amigos, bienvenidos a su canal En Defensa de la Fe. Un canal, una misión, anunciar la verdad presente, decirle al mundo que Cristo viene pronto. Te invito a suscribirte a nuestro canal En Defensa de la Fe, activar la campanita para que te lleguen nuestros videos. Lección número 6. Imágenes de la unidad. Para el 10 de noviembre del 2018. Sábado 3 de noviembre. Para memorizar. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, verso 12. Cualquiera que haya estudiado la Biblia sabe que está llena de imágenes y símbolos que apuntan a realidades mayores que esas imágenes y símbolos en sí. Por ejemplo, la esencia de todo el sistema sacrificial bíblico es, en cierto sentido, un símbolo de una realidad mucho mayor, es decir, Jesús y todo el plan de salvación. En la Biblia se usan muchos otros tipos de imágenes y a veces también los elementos más básicos, como el agua, el fuego o el viento. Según el contexto, estas son imágenes de verdades espirituales y teológicas. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, «El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu». Juan 3:8. La Biblia utiliza una cantidad de imágenes para describir la clase de unidad que encontramos en la Iglesia, la unidad que Dios nos llama a manifestar ante el mundo. Cada imagen individual no está completa en sí misma. En su conjunto, estas imágenes revelan muchas cosas sobre la unidad de la Iglesia, como la relación de la Iglesia con Dios, las relaciones de los miembros entre sí y la relación de la Iglesia con la comunidad en general. En la lección de esta semana, con la ayuda de Dios, vamos a analizar algunas de las imágenes y lo que nos dan a conocer sobre la unidad en Cristo. Muchas gracias por escuchar la lección del sábado. Que la gloria del Dios de Israel se manifieste en tu vida, en tu familia y en tu iglesia. Excelente noche o excelente día para ti. Lección para el día domingo, 4 de noviembre. El pueblo de Dios. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, Éxodo 19, 5 y 6, Deuteronomio 4:20 y Deuteronomio 7:6. Y vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué nos enseñan estos versos acerca del estatus especial del pueblo de Dios? Toma la Biblia, la palabra santa, y leámosla juntos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día, sobre la tierra. La iglesia está compuesta por personas, pero no cualquier tipo de personas. La iglesia es el pueblo de Dios, el pueblo que pertenece a Dios, que sostiene que Dios es su Padre y Salvador, y que ha sido redimido por Cristo y le obedece. Esta imagen subraya el concepto de que Dios ha tenido un pueblo en la tierra desde la adopción del plan de salvación y que hay continuidad entre el Israel del Antiguo Testamento y la Iglesia del Nuevo Testamento. Desde los tiempos de Adán, los patriarcas antes y después del diluvio y Abraham, Dios hizo un pacto con su pueblo para que fuese el representante de su amor, misericordia y justicia hacia el mundo. Al pueblo de Dios se lo llama linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. Estos términos indican que está destinado para un propósito especial, anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Esto también es un reflejo
de una descripción del carácter misericordioso de Dios, como se describe en Éxodo 34, 6 y 7. Dios adquirió a la Iglesia como su posesión especial, para que sus miembros pudieran reflejar los preciosos rasgos del carácter divino en su propia vida, y para que proclamaran la bondad y la misericordia de Dios a todos los hombres. Comentarios de Elena de White, en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 578. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 7, versos 6 al 8, y vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué impulsó a Dios a escoger a los descendientes de Abraham como su pueblo? ¿Cómo se aplica esto todavía en la actualidad? Toma la Biblia, la carta de amor del Padre Celestial para nosotros, y leámosla juntos. Tal vez podríamos preguntarnos, ¿qué país actual merece la etiqueta de nación santa? Ninguno. Todas las naciones y los grupos étnicos están compuestos por personas que no merecen el amor ni la gracia de Dios. Y aunque la Biblia nos llame a ser un pueblo santo, las Escrituras también enseñan que la elección y la fundación de Israel se basó totalmente en su amor y no en los méritos que los seres humanos pudieran presentarle. La formación del pueblo de Dios es un acto de creación amante, y a pesar del pecado y la apostasía a escala nacional, Dios cumplió con su promesa hecha a Abraham de que a través de su simiente, Cristo salvaría a su pueblo. Así como la elección del pueblo de Dios fue un acto de su gracia, también lo es su salvación. Este tema nos recuerda nuestras raíces comunes en la gracia inmerecida de Dios. Pregunta para meditar: ¿por qué debemos tener siempre presente la sagrada verdad de que nuestra salvación depende de lo que Cristo ha hecho por nosotros y no de lo que podemos hacer por nosotros mismos, por más que seamos el pueblo de Dios? Agradecemos de todo corazón a ti, hermano y hermana, por escuchar la lección de la escuela sabática aquí en el canal En Defensa de la Fe. Oremos los unos por los otros, para que el Señor nos permita vivir de acuerdo a cómo debe vivir un miembro de su pueblo santo, en santidad, en justicia y manifestando misericordia en el servicio. Excelente día para ti. Lección para el día lunes 5 de noviembre. La casa de Dios. Otra imagen del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento es la casa de Dios. Es una metáfora de piedras y edificios que resalta la naturaleza intrincada e interdependiente de las relaciones humanas en la Iglesia. El apóstol Pedro se refiere a los cristianos como piedras vivas. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Esta metáfora también contiene una cualidad de permanencia y solidez. Vamos a leer Efesios, capítulo 2, verso 19 al 22. Y vamos a responder dos preguntas. La primera: ¿qué ideas clave enfatiza Pablo en este pasaje? La segunda: ¿qué nos dice esta imagen sobre la unidad de la Iglesia? Toma la Biblia, la palabra de Dios, y leámosla juntos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En este pasaje, Pablo combina dos imágenes de la Iglesia, una inerte, una casa o edificio, la otra viva, un hogar de personas. Una piedra no es muy valiosa por sí misma, pero cuando está unida con otras piedras, se convierte en una estructura que puede resistir las tormentas de la vida. Ningún cristiano puede ser una piedra solitaria. Debe relacionarse con otros en la comunión de la familia de Dios. Para que un edificio sea sólido, debe descansar sobre una base sólida. Jesucristo es este fundamento y la piedra angular de la casa de Dios. Ver también 1 Corintios 3:11. La Iglesia también dejaría de existir si no hiciera de Cristo la piedra angular de sus actividades. La Iglesia en realidad gira en torno a Jesucristo, su vida, su muerte, resurrección y su pronto regreso. La Iglesia forma una comunidad de creyentes unida para compartir con el mundo las buenas nuevas de Jesús.
La agenda de la Iglesia es Jesús. ¿Quién es Él? Lo que hizo por nosotros, lo que hace en nosotros y lo que le ofrece a todo el que lo acepte como Señor y Salvador. La imagen de una casa también es muy significativa. Esta se basa en las relaciones que las personas tienen entre sí. Es una imagen familiar. El padre y la madre, los hermanos y las hermanas. Los lazos entre los miembros de la familia pueden ser fuertes, y las lealtades consiguientes a menudo trascienden todos los demás vínculos externos. La lealtad es una gran parte de la unidad, porque ¿cómo podría haber algún tipo de unidad sin lealtad? ¿Qué relación tiene esta imagen con la Iglesia? Los miembros de la Iglesia también son parte de una gran familia. Estamos vinculados, no solo porque pertenecemos a la familia humana, a través de nuestro ancestro común, Adán, sino también porque estamos relacionados con Jesús, el segundo Adán, a través de nuestra experiencia común del nuevo nacimiento. Por lo tanto, nos unen no solamente las verdades doctrinales que tenemos en común, sino también la experiencia de ser almas convertidas que tienen una nueva vida en Jesús. Lamentablemente, no todos han tenido una buena experiencia con su familia. Por lo tanto, esa imagen quizá no signifique nada para ellos. Sin embargo, como iglesia, ¿cómo podemos llegar a ser la familia que estas personas nunca tuvieron? Muchas gracias, hermanos, por escuchar la lección. Nuestro anhelo y oración es que el amor de Dios se manifieste en la vida de cada uno de nosotros de manera práctica, para que podamos ser verdadera familia, verdadero pueblo de Dios. Excelente día para ti. Lección para el día martes, 6 de noviembre. El templo del Espíritu Santo. Otra imagen del edificio que Pablo usa es la del templo de Dios o del Espíritu Santo. Es la imagen de un edificio costoso y valioso, junto con 1 Corintios capítulo 6, verso 19, donde la imagen se refiere a nuestro cuerpo personal como templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 3, 16 y 17, Pablo utiliza la imagen para referirse al edificio más santo y precioso del antiguo cercano oriente, el templo de Dios. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 3, versos 16 y 17. ¿Qué significa que la iglesia sea el templo del Espíritu Santo? ¿De qué nos advierte el verso 17? Toma la Biblia, la palabra del Señor, y leámosla juntos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Obviamente Pablo, al referirse a la iglesia, no tiene en mente un templo o un lugar físico de residencia para Dios. Esta metáfora se refiere a una entidad corporativa. Juntos, los cristianos de Corinto forman el templo del Espíritu Santo y en un sentido espiritual, Dios reside en ellos. Para Pablo, Dios reside dentro de la comunidad cristiana. De allí su advertencia de que cualquiera que intente destruir a esta confraternidad sufrirá las consecuencias del juicio. La unidad de los creyentes está en el centro de esta comunión y de la presencia de Dios en este templo. Aunque este pasaje a menudo se usa en el sentido de cuidar a nuestro cuerpo físico, que por supuesto es lo que se supone que los cristianos deben hacer de todos modos, esa no es la cuestión específica que plantea Pablo aquí. Su mensaje era una advertencia para quienes destruyan la unidad de la iglesia. Previamente en este capítulo, Pablo se refirió a lo que considera que son desafíos para la unidad. Él dijo, pues hay entre vosotros celos, contiendas y disensiones. 1 Corintios 3:3. Estas actitudes y comportamientos son amenazas reales para la unidad de los cristianos y provocan que la presencia de Dios se retire de su templo. En otras palabras, los conflictos en la iglesia pueden destruir el templo de Dios. Por lo tanto, Él quiere que los miembros dejen de lado las actitudes y las conductas que amenazan su unidad. Cuando estallan los conflictos en nuestra iglesia actual, el consejo de Pablo a los corintios sigue siendo válido. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 1 Corintios capítulo 1, verso 10. Celos, contiendas y disensiones. Estos no son solo problemas que la iglesia enfrentaba en los días de Pablo. Lastimosamente, los tenemos hoy también en nuestro medio.
y más triste aún, en nuestro corazón. Pregunta para meditar: ¿qué papel tiene cada uno de nosotros para tratar de resolver estos problemas de una manera que no ponga en riesgo nuestra unidad? Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermana, por escuchar la lección. Que el Espíritu Santo more en nuestro templo y que por medio de esa morada, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras palabras sean santificados y que los celos, las contiendas y las disensiones no encuentren cabida en nuestro templo. Que tengas un excelente día por la gracia del Señor. Lección para el día miércoles, 7 de noviembre. El cuerpo de Cristo. Quizá la imagen más conocida de la Iglesia y la que habla más fuerte sobre la unidad de sus diversas partes sea el cuerpo de Cristo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Primera de Corintios capítulo 12, versos 12 y 27. Así como un cuerpo es una sola unidad que se compone de muchas partes diferentes, cada una con una función y una responsabilidad diferentes, así es la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 12, versos 12 al 26, y vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo se aplica esta imagen de un cuerpo con muchas partes a tu congregación local? ¿Cómo se aplica a una organización mundial como la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Toma la Biblia, la palabra del Dios nuestro, y leámosla juntos. La enseñanza de Pablo en 1 Corintios capítulo 12 transmite la profunda realidad de que la auténtica unidad cristiana no se da solo en la diversidad y sin duda tampoco se da a pesar de la diversidad, sino más bien a través de la diversidad. No debería sorprendernos el hecho de que el Espíritu Santo sea el origen de estas expresiones de diversidad. Así como el cuerpo humano está increíblemente unificado y es sorprendentemente diverso, de la misma manera, así es en teoría el cuerpo de Cristo, que a través de esta diversidad expresa la plenitud y la riqueza del cuerpo de Cristo. Esta imagen nos habla directamente como Iglesia. En las últimas décadas, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha crecido a pasos agigantados. Está compuesta por personas de casi todos los orígenes, culturas y ámbitos imaginables. No debemos permitir que nuestras diferencias étnicas, raciales, culturales, educativas y etarias nos dividan en Cristo. En todo caso, esta diversidad debe ser moldeada por el Espíritu Santo como una fuerza para la unidad que refleje la verdad de que, a pesar de estas diferencias, todos somos uno en Cristo. Como hemos visto, al pie de la cruz, todos somos iguales, independientemente de quienes seamos o de dónde provengamos. A medida que el mundo que nos rodea se fragmenta cada vez más, la Iglesia debe demostrar que la unidad en la diversidad es posible. El pueblo de Dios puede demostrar el poder de curación y de reconciliación del Evangelio. Increíblemente, Pablo nos dice cómo se puede lograr este ideal. Cristo es la cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Efesios 5:23. Y es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Colosenses 1:18. Como cada creyente está conectado espiritualmente con Cristo, todo el cuerpo se nutre con el mismo alimento. Por consiguiente, debemos siempre darle suma importancia al estudio de la palabra de Dios, a la obediencia a lo que conocemos de la palabra y a las experiencias comunes de adoración y oración para la unidad del cuerpo de Cristo. Amados hermanos, muchas gracias por escuchar la lección. Que el Señor nos ayude a ponerla en práctica, a vivir en unidad con Cristo, practicando su palabra y amándonos y sirviéndonos los unos a los otros. Que tengas un excelente día por la gracia del Señor. Lección para el día jueves, 8 de noviembre. Las ovejas y el pastor. Vamos a leer Juan capítulo 10, versos 1 al 11, y vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué aspectos de esta metáfora de la Iglesia como un redil hablan de la unidad? Ver además el Salmo 23. Toma la Biblia,
la palabra del Señor, y leámosla juntos. En el mundo moderno de las grandes ciudades, es muy raro ver que se críe cualquier tipo de animales. La mayoría ahora sabe muy poco de la relación entre las ovejas y los pastores. Sin embargo, cuando Jesús relató esta parábola, la gente lo entendió muy bien. Cuando dijo, «Yo soy el buen pastor», inmediatamente reconocieron y comprendieron su referencia al Salmo 23, verso 1. «Jehová es mi pastor». La imagen no solo era clara, sino que también estaba llena de un valor emocional que la hacía vívida. En la antigua cultura del cercano Oriente, y aún hoy en Medio Oriente, es sabido que los pastores se dedican al cuidado de sus ovejas, sin importar los desafíos. La figura del pastor se ha convertido en una de las imágenes predilectas que se utilizan en las Escrituras para describir el carácter de Dios y su relación con su pueblo. La imagen del pueblo de Dios como ovejas es interesante. Una impresión que a menudo tenemos de las ovejas es su naturaleza inofensiva e indefensa. Por lo tanto, dependen de un buen pastor para que las proteja y las guíe. A decir verdad, se las considera tontas. A veces sin querer las ovejas se pierden, y el pastor las busca y las lleva de vuelta al redil. Los corderos a menudo necesitan que los lleven y requieren cuidados adicionales. Se necesita paciencia y comprensión para cuidar ovejas. En muchos aspectos, esta es una imagen perfecta para representar a la iglesia. El miembro de iglesia no tiene nada que temer. Lleva todas las de ganar en una relación con el pastor. Jesús también enfatizó en esta parábola la importancia de que las ovejas escuchen la voz del pastor. Cuando las condiciones lo requieren, es posible proteger a varios rebaños de ovejas, colocándolas en el mismo vallado o redil. ¿Cómo se las puede separar más tarde? Todo lo que se necesita es que el pastor se pare en la puerta del redil y las llame. Las ovejas reconocerán su voz y acudirán a él. Y cuando ha sacado fuera a todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Juan 10:4. Escuchar la voz del pastor es crucial para la iglesia. De hecho, la unidad y la seguridad del pueblo de Dios van a depender de su proximidad a Él, y están directamente relacionadas con su obediencia sumisa a su voz. A la gente no le gusta que la describan como ovejas. Sin embargo, ¿por qué esta es una metáfora tan apropiada para nosotros? ¿Qué debería decirnos esta imagen sobre nuestra necesidad del pastor y sobre nuestra necesidad de obedecer su voz? Gracias, hermano y hermana, por escuchar la lección del jueves. Que la paz del Señor inunde nuestro corazón y que hoy, por su gracia, podamos vivir en obediencia a la voz de nuestro pastor, Cristo Jesús. Excelente día para ti. Lección para el día viernes, 9 de noviembre, para estudiar y meditar. Sugerencias. La lección del día viernes nos sugiere leer el capítulo del deseado de todas las gentes, página 442 hasta la 448, capítulo llamado El Divino Pastor, y del libro Consejos para la Iglesia, página 432 hasta la 439, capítulo La Iglesia en la Tierra. En el contexto del Templo de Jerusalén, así como de las omnipresentes estructuras grecorromanas, los autores del Nuevo Testamento emplean la metáfora del templo para permitir que los creyentes visualicen la santidad de la Iglesia, el papel de Dios en la fundación y el crecimiento de la Iglesia, la naturaleza determinante de la obra de Cristo y del Espíritu, y la solidaridad de los creyentes dentro de la Iglesia. El ámbito de la arquitectura parecería insinuar una imagen estática. Sin embargo, la metáfora se utiliza junto con imágenes biológicas y a menudo se acentúa el proceso de construcción. En lugar de una imagen estática, nos vemos impulsados a visualizar una historia del proceso de construcción, más que de un edificio terminado. A la Iglesia se le otorga el maravilloso privilegio de reconocer humildemente en su vida y en su historia el templo del Dios viviente. 2 Corintios 6:16. Resumen. El Nuevo Testamento usa diferentes metáforas para ilustrar tanto la naturaleza como la misión de la Iglesia. Más aún, estas metáforas enseñan que Dios vela atentamente por su pueblo y lo protege. Estas imágenes también enseñan que el pueblo de Dios está estrechamente ligado entre sí y que nos necesitamos mutuamente para hacer la obra a la que hemos sido llamados. Amado Padre Celestial, muchas gracias por esta lección. Gracias, oh Dios, por tu revelación. Por favor,
Danos el poder para ponerla en práctica, para ser agentes de unidad, para entregar a todos nuestros hermanos lo que hemos encontrado en ti, es a saber, gracia, misericordia, perdón, comprensión, paciencia y santidad. Que podamos, oh Padre Celestial, mostrar en nuestra vida tu gloria, tu luz, tu gran amor, y que aquellos con quienes nos relacionamos puedan sentirse atraídos a la fuente del agua de vida. Bendice a tu iglesia en la ancha faz de la tierra. Reúnela en tu amor, en tu obediencia y en la verdad presente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola amigos, bienvenidos a su canal En Defensa de la Fe. Un canal, una misión, anunciar la verdad presente, decirle al mundo que Cristo viene pronto. Te invito a suscribirte a nuestro canal En Defensa de la Fe, activar la campanita para que te lleguen nuestros videos.